Como hemos visto antes en el marco teórico clásico del electromagnetismo, la fuerza eléctrica es el resultado de la acción entre cargas a través de sus campos eléctricos. Hemos dicho que el campo eléctrico es la capacidad que tiene una carga de producir fuerza eléctrica cuando otra carga aparece. En este contexto el campo abarca todo el espacio hasta una distancia infinita y reacciona de forma instantánea. Veamos la interacción eléctrica que se produce para un protón y un electrón según el modelo del átomo de Bohr. En este modelo el electrón en su nivel más cercano al protón se encuentra a una distancia de 5.29 por 10 a la menos 11 metros, lo que se conoce como A sub 0. Tomando el valor ya conocido de la constante de Coulomb y las cargas eléctricas del protón y del electrón, tenemos que la fuerza de atracción eléctrica entre estas dos partículas es de 8.2 por 10 a la menos 8 newtones, esto es, unas 100 millonésimas de newton. Se trata de una fuerza muy pequeña para estándares cotidianos pero enorme para las partículas subatómicas. Pero dado que tanto el protón como el electrón son partículas con masa, entre ellas también debe de producirse una atracción gravitacional. Calcula esta fuerza utilizando la ley universal de la gravedad de Newton, revisa el valor de la constante G y las masas del protón y el electrón. Yo te espero. ¿Qué resultado obtuviste? ¿Cuánto hemos coincidido en el resultado? Si hay alguna diferencia, echa un ojo a los datos para ver por qué, y determina si esa diferencia es significativa o no. Ahora vamos a comparar la intensidad de ambas fuerzas, y recuerda que cuando en física decimos comparar nos referimos a hacer el cociente entre las cosas sometidas a comparación. En este caso hagamos el cociente de la fuerza eléctrica sobre la fuerza gravitacional, para ver qué tan grande es la primera respecto a la segunda. Y el resultado es 2.3 por 10 a la 39. Eso es 2000 sextillones de veces más intensa. Con una diferencia tan enorme resulta que el efecto que puede tener la fuerza gravitacional en el movimiento del electrón en torno al protón es por completo insignificante. Así que cuando se estudian los átomos la fuerza eléctrica domina por completo a la gravitacional y se pueden hacer los cálculos sin tomar en cuenta a esta última. Otra forma de ver lo potente que es la fuerza eléctrica es levantar un trocito de papel del suelo con un globo que antes hemos cargado eléctricamente al frotarlo contra nuestro cabello. Aquí estamos haciendo que la carga eléctrica contenida en ese pequeño pedazo de plástico, logre con su fuerza eléctrica, vencer a la fuerza gravitacional que produce toda la masa del planeta Tierra. O también podemos vencer en parte a la gravedad de la Tierra al desviar de su trayectoria de caída a un chorro de agua con ese mismo globo. En ambos casos, como en el del átomo de hidrógeno, queda claro el dominio de la fuerza eléctrica sobre la gravitacional. Pero luego surge una pregunta al observar el movimiento de los planetas en torno a sus estrellas y de sus lunas en torno a ellos, el movimiento de las estrellas en las galaxias y el de las mismas galaxias en los cúmulos y supercúmulos, los movimientos de objetos en torno a agujeros negros y el comportamiento de las nubes moleculares en colapso para formar estrellas. En todos estos procesos astrofísicos es la gravedad la fuerza que domina el comportamiento del universo y se pueden hacer los cálculos que permiten entender lo que pasa sin tomar en consideración a la fuerza eléctrica. Y la pregunta es, ¿por qué, si la fuerza eléctrica es tan enormemente más intensa que la fuerza gravitacional, es que el universo a gran escala está dominado por la fuerza gravitacional y no por la fuerza eléctrica? Piénsalo detenidamente. Observa las similitudes y diferencias entre ambas fuerzas y trata de llegar a una explicación, y si hace falta pon en pausa el video. No me iré a ningún sitio. Desde luego no puedo adivinar a qué conclusión llegaste, pero tú puedes hacérmelo saber por medio de tus comentarios allá abajo. Vamos a ver si hemos coincidido. La clave está relacionada con ese pequeño signo negativo que tiene la ley universal de la gravedad y que no tiene la ley de Coulomb. Como recordarás, espero, en el anterior video hablamos que ese signo está ahí porque dado que solo existe un tipo de masa, digamos positiva, y que la fuerza gravitacional siempre es atractiva, se hace necesario introducir el signo para expresar que la fuerza es centrípeta y no centrífuga,
es decir que la fuerza hace que las masas se acerquen y no que se alejen. Pero en la ley de Coulomb es la combinación de los dos tipos de cargas, por medio de sus signos, lo que determina el signo de la fuerza y si ésta es atractiva o repulsiva, esto es, que en el caso de la fuerza eléctrica cabe la posibilidad de que se dé un cierto grado de anulación de fuerzas al ser posible la existencia tanto de atracciones como de repulsiones. Lo anterior por sí solo apenas explica parcialmente la pregunta. Es crucial el hecho de que en la naturaleza parece existir un equilibrio entre cargas eléctricas positivas y negativas que hace que en la inmensa mayoría de los casos esa cancelación termine siendo casi perfecta. Cuando en principio no es así, la atracción de cargas opuestas o la repulsión de cargas iguales termina por equilibrar ambos tipos de cargas, llevando a los cuerpos a la neutralidad eléctrica, y con ello a la pérdida efectiva de efectos de atracción o de repulsión eléctrica. Entonces a gran escala el balance de cargas es prácticamente perfecto y con ello las fuerzas eléctricas, por más intensas que sean, al sumarse en ciertos casos y restarse en otros, terminan cancelándose. Esto permite que la más discreta fuerza gravitacional, al siempre sumar sus efectos y nunca restarlos, termine venciendo a la fuerza eléctrica y dominando la dinámica del universo. Volviendo a nuestro mundo, pensemos ahora en una esfera sólida a la que se le suministra una cierta cantidad de carga eléctrica con lo que su carga total es Q. La presencia de esta carga inducirá fuerzas al interior de la esfera y en principio hay dos escenarios. En el primero de ellos las cargas pueden moverse libremente por el material mientras que en el segundo no. Veamos qué implica cada caso. Para el primer escenario comenzaremos diciendo que un material en el que las cargas pueden moverse libremente es llamado conductor. Normalmente nos encontramos con cuerpos que están formados por átomos con distinto grado de cohesión, formando sólidos, líquidos o gases, pero en todos los casos los núcleos atómicos son mucho más resistentes a ser desplazados que los electrones, y entre estos son los de las capas más exteriores los que son más propensos a moverse. Una carga neta distinta de cero en un conductor produce una fuerza de repulsión entre las partículas portadoras de la carga. Para el caso de que la esfera tuviera una carga neta negativa, esto es un exceso de electrones, estos se repelerían llevándolos a ocupar posiciones fijas que los alejaran lo más posible unos de otros, terminando así en reposo y repartidos uniformemente en la superficie de la esfera. Además, dado que una vez alcanzado el equilibrio en el interior de la esfera no hay desplazamiento de carga, se intuye que el campo eléctrico es cero en el interior de la esfera. Otra forma de ver que el campo eléctrico en el interior de la esfera es cero, es considerando un punto P cualquiera dentro de ella y proyectar desde este punto un par de conos opuestos por el vértice a lo largo del diámetro que contiene a P. Los conos formarán un par de casquetes en la superficie de la esfera. Uno más cercano a P y más pequeño a una distancia de 1 de P y con una carga Q1. Otro más lejano a P y más grande, a una distancia de 2 de P y con una carga Q2. Dado que la carga Q2 es mayor que Q1, produce un campo eléctrico más intenso, pero como Q2 está más lejos de P que Q1, ambos campos terminan igualando sus intensidades en P, y dado que apuntan en sentidos contrarios se anulan. Así que de nuevo se establece intuitivamente la nulidad del campo eléctrico en el interior de una esfera conductora. Aquí podemos dejar patente que una distribución uniforme de carga a una distancia dada del centro no produce campo eléctrico neto por debajo de ella. Esto es, para un punto P a una distancia r minúscula del centro de la esfera, toda distribución uniforme de carga a una distancia del centro mayor que r minúscula es irrelevante. Por otro lado, en la superficie de la esfera el campo eléctrico solo puede tener una dirección radial porque de lo contrario las cargas de la superficie se desplazarían lateralmente. Esto significa que a partir de la superficie de la esfera el campo es igual al que tendría una carga puntual ubicada en el centro de la misma esfera y con la carga total Q, cayendo según la ley del inverso del cuadrado de la distancia. Sobre el potencial eléctrico podemos ver que este también se comportará a partir de la superficie como el de una carga puntual Q ubicada en el centro de la esfera, pero como en el interior de la esfera no hay movimientos de carga, entonces, hay el potencial ha de ser constante e igual al que hay en la superficie de la esfera. El sustento matemático de lo anterior involucra al llamado teorema de Gauss que relaciona el campo eléctrico que pasa por una superficie cerrada y la carga que está contenida en esa misma superficie. Por ahora nos quedamos con la explicación intuitiva,
pero en unos meses podremos ver la demostración rigurosa. Aun cuando lo anterior ha sido descrito para una esfera, es aplicable para cualquier conductor sin importar su forma. En el interior de los conductores el campo eléctrico es cero, el potencial es constante e igual al de la superficie y las cargas se concentran en su superficie. Y de la distribución uniforme de cargas por unidad de superficie en los conductores, se da la concentración de carga en zonas del conductor que tiene protuberancias, recovecos o ramificaciones. Cuando el conductor tiene prolongaciones que concentran área, se da el llamado efecto de puntas. Este consiste en que aun cuando la densidad superficial de carga es constante, la densidad por sección transversal aumenta en las zonas con puntas que se elevan sobre la superficie promedio del cuerpo cargado. Por ejemplo, en la ilustración tenemos que en las partes llanas del agua y la tierra hay una cierta cantidad de carga, pero en las partes que ocupan el velero o el árbol, al haber más superficie, hay también más carga, y dado que además esta carga está más cerca de la carga opuesta presente en las nubes, en caso de darse una descarga, un rayo, esta se producirá preferentemente entre la nube y el velero o entre la nube y el árbol. Este es el principio de los pararrayos, que consisten de una varilla con múltiples puntas y hecha con un material altamente conductor y enterrado en el suelo para atraer las descargas eléctricas durante una tormenta. ¿Y qué hay para el caso de una esfera aislante que tiene una carga no nula? Dado que en un aislante las cargas están imposibilitadas para moverse, el comportamiento de su campo eléctrico, su potencial y la fuerza que pueda ejercer dependen por completo de la ubicación inicial de la carga. Para esta parte vamos a suponer una distribución particular de carga. Veamos el caso en que la carga Q está distribuida uniformemente en todo su volumen con una densidad, ρ, cuyas unidades son coulombios por metro cúbico. Lo primero que podemos ver es que la densidad volumétrica de carga viene dada por el cociente de la carga total Q entre el volumen de la esfera. Para calcular el campo eléctrico al interior de la esfera se requiere hacer uso de lo dicho antes al estudiar el campo eléctrico dentro de la esfera conductora. Todas las capas de carga por encima de un punto P, el cual está dentro de la esfera a una distancia r minúscula del centro, no contribuyen al campo eléctrico en ese punto. Solo es relevante la carga contenida en la esfera hasta la misma distancia r minúscula. Calculemos pues el campo eléctrico en ese punto P. Lo primero que tenemos que definir es cuánta carga hay contenida en la esfera hasta un radio r minúscula, y es claro que es el producto de la densidad de carga por el volumen de esa esfera interior. Así la carga hasta un radio r minúscula es igual a la carga total Q por el cociente del radio r minúscula al cubo entre el radio total de la esfera r mayúscula también al cubo. Al introducir esta carga en la ecuación del campo eléctrico con un radio también r minúscula, tenemos que la dependencia del campo eléctrico es lineal respecto al radio r minúscula. Esta relación se mantiene hasta que se llega a un radio r minúscula igual al radio de la esfera, r mayúscula, punto en el que el campo eléctrico toma el valor que tendría si toda la carga de la esfera estuviera concentrada en su centro. Y para un radio r minúscula mayor que el radio de la esfera, r mayúscula, seguimos con el campo eléctrico igual que el de una carga puntual, esto es, cayendo según la ley del inverso del cuadrado de la distancia. En resumen, el campo eléctrico de una esfera aislante con carga eléctrica uniformemente distribuida por todo su volumen es cero en su centro, crece de manera lineal por su interior hasta el borde y a partir de ese punto comienza a caer según la ley del inverso del cuadrado de la distancia.